Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte. Ahora sí nos vamos a enfocar mucho más específicamente en las características, en la singularidad de las organizaciones profesionales, de las burocracias profesionales. Y donde aquí se grafican las 5 partes claves de toda organización, según vimos en nuestro encuentro anterior, en nuestro video anterior, que son la cumbre estratégica, que acá aparece como relativamente chiquitita, una línea media, que aquí aparece relativamente chiquitita, una base operativa, un núcleo operativo, que aparece aquí más grande, más voluminoso que en las organizaciones mecánicas, piramidales de verdad que habíamos visto en nuestro video anterior, y aparece una asimetría en los staff, aparece como muy grande el staff de apoyo y más chiquitito el staff de tecnoestructura, por lo menos en relación con lo que había sido la metáfora de las burocracias mecánicas, que son las organizaciones productoras de bienes, como los autos que le dijimos, pero cuya configuración organizacional, aquella pirámide maquinal, es la metáfora que yo creo que tenemos internalizada nosotros y creemos, desde el sentido común, que nuestras organizaciones funcionan como aquellas, cuando en realidad al menos tienen matices y singularidades que no se condicen con la metáfora de la máquina ni de la pirámide. Y es en eso en lo que vamos a profundizar en esta segunda parte. Las organizaciones productoras de servicios, por ejemplo salud, por ejemplo educación, eh, implican gente que trabaja con gente. O decir, bueno, esto es una obviedad grande como una casa. Bueno, no tanto, no tanto, porque en una organización mecánica como las que vimos, se espera que los funcionarios cumplan la función que tienen asignada. O sea, se espera que se comporten las personas como engranajes de la maquinaria de la que forman parte. En las organizaciones maquinales que vimos antes y que, insisto, creo que tenemos metidas en nuestro sentido común. Ahora, en las organizaciones profesionales somos personas, es más, somos sujetos trabajando con sujetos, con subjetividad, valga la redundancia. Somos personas que trabajan con personas. Y si yo quería aumentar la producción, como les conté en el video anterior, Henry Ford decía, qué maldición que tengo, quiero aumentar la producción y necesito contratar más mano de obra. Bueno, la robótica, el desarrollo tecnológico le hubiese traído muchas alegrías al señor Henry Ford porque iba a poder reemplazar con máquinas la mano de obra humana, digamos. Y eso de alguna manera en muchas fábricas productoras de bienes se ha podido avanzar, entre comillas muy gordas, en ese sentido, en la producción. Sin embargo, si yo estoy en un hospital y necesito ampliar mi oferta, mis capacidades como organización en salud mental, por decir algo, bueno, voy a tener que contratar o conseguir o pedir que me nombren psicólogos, psicólogas, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, no lo sé. Voy a necesitar gente, voy a necesitar más gente. Y si yo quiero, no sé, estoy trabajando en pediatría, pero quiero ampliar por el tipo de pacientes que atendemos, quiero ampliar mis capacidades como organización para atender la singularidad y la especificidad, por ejemplo, de pacientes adolescentes. Bueno, voy a necesitar a lo mejor pediatras u otra especialidad, o psicólogos o no sé qué, que tengan especificidad de formación para atender a adolescentes. Voy a necesitar gente. Entonces, no es tan fácil en nuestras organizaciones reemplazar con máquinas la producción, porque la producción de servicios es una producción de carácter relacional, vincular, intersubjetivo, incluso les diría hasta afectivo, pero ese es otro aspecto que algún día vamos a conversar, tal vez no hoy, pero que es muy importante.
No hoy digo porque no es un aspecto que haya abordado y trabajado Henry Milberg. Me interesa mucho que en algún momento podamos conversar de eso, de la dimensión afectiva de las prácticas en las organizaciones sanitarias. Pero en síntesis, el núcleo operativo, la base operativa es la parte fundamental en toda organización, pero en las burocracias profesionales, como se ve con el color que lo pinta, aquí también es la parte clave, porque es la parte que produce lo que produce la organización, pero tiene una singularidad más. Eso pasa en todas las organizaciones, pero tiene una singularidad más, que es esa producción está mediada por conocimientos específicos. El psicólogo sabe de una cosa, el cirujano sabe de otra, por conocimientos específicos, por una formación específica, por unas competencias específicas que además se ponen en acto en relaciones intersubjetivas, en relaciones con los otros profesionales, en relaciones con los pacientes, en relaciones con los trabajadores no profesionales, en relaciones intersubjetivas. La producción de servicios de salud es una producción intersubjetiva entre sujetos y que requiere de trabajo vivo en acto, que requiere de vínculo, que requiere de estar en relación con los demás. Y no es tan fácilmente reemplazable por máquinas, más allá de que tengamos tomógrafos y resonadores nucleares y no sé qué cosas, digamos, la producción del servicio de salud o de educación, más allá de que tengamos esta instancia de la virtualidad, por ejemplo, en una carrera de posgrado como esta, no deja de a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, digo, a la potencia del encuentro intersubjetivo. Queremos que pongan allí en la pantallita su nombre, que nos podamos conocer, que podamos establecer un vínculo, una relación, incluso hasta de transferencia, si ustedes quieren hablar en términos psicoanalíticos, para que se produzca el encuentro de capacitación y de formación de todos nosotros, de aprender de los demás, ¿no? Lo mismo pasa en salud, es una relación entre sujetos y requiere de un trabajo vivo en acto fuertemente relacional. Por eso el núcleo operativo es más grande y si yo en la organización necesito que mejore en algún aspecto específico, voy a tener que contratar más gente, pero no cualquier gente. Gente portadora de determinados saberes, de determinadas competencias, de determinados títulos, de determinados conocimientos específicos para poder desarrollar las funciones tan particulares y tan singulares que tienen que desarrollar. Por eso la base aparece como grande, digamos, ¿no? ¿Por qué aparece grande también la pelotita de este costado, el staff de apoyo? Porque como somos gente que trabaja con gente, para producir salud en un hospital o para producir educación en una universidad, educación superior, entre comillas, muy gordas, te lo digo irónicamente, eh, se necesitan muchas áreas de apoyo, se necesita seguridad, se necesitan muchas áreas administrativas, se necesita limpieza, se necesita comedor, se necesita cocina, se necesita mantenimiento, se necesitan grupos de personas que producen cosas que no son lo que produce la organización y lo que le da la razón de ser y existir al hospital o a la universidad, pero que lo que producen, digo, apoya la producción de la universidad o apoya la producción de... ¿Y por qué necesitamos muchas áreas de estas? Porque somos gente que trabaja con gente, porque en un hospital hay mucha gente que va al baño, hay mucha gente que ensucia, hay mucha gente que rompe cosas que hay que arreglar, mucha gente en el núcleo operativo de la organización, personas que trabajan en salud, y mucha gente que viene a atenderse o por alguna necesidad de salud, y eso genera muchas necesidades de áreas de apoyo. Esto, comentario al margen, sería para pensar, ¿no? En qué medida la producción de salud no depende también en gran medida de estas áreas de apoyo y si están realmente jerarquizadas estas áreas de apoyo en las organizaciones sanitarias. Pero en síntesis les quise mostrar, por ahora por lo menos, cómo el volumen proporcional de cada parte funcionalmente hablando de la organización es bien diferente o es bastante diferente a lo que se observa en una burocracia mecánica. Les recuerdo, vamos a ver cómo era. ¿Ven? La burocracia mecánica tenía bastante grande la cumbre estratégica, bastante grande la línea media, no tan grande la base operativa porque mucho trabajo había sido reemplazado por máquinas, por ende no necesitaba tantas áreas de apoyo, pero sí necesitaba una fuerte, aunque no sean muchas personas, una fuerte área de tecnoestructura
que esté diseñando nuevos productos, que esté diseñando nuevas estrategias, que esté diseñando nuevas estandarizaciones del proceso de trabajo para que las cosas se hagan conforme a ese crecimiento que se desea. Por eso el staff de tecnoestructura, como la estandarización de procesos aquí era el principal mecanismo de coordinación de las tareas, el staff de tecnoestructura adquiría esa preponderancia. En las organizaciones profesionales que estamos analizando ahora, la parte clave, además de la parte fundamental, como es en cualquier organización, la parte clave, digo, es la base operativa, es la gente que está directamente implicada en la producción del servicio del que estemos hablando, salud o educación, y este trabajo tan intersubjetivo, tan relacional, tan dependiente de personas que trabajan con personas, necesita, como les quise mostrar gráficamente, muchas áreas de apoyo. En síntesis, la parte clave de la organización profesional es la base operativa y el principal mecanismo de coordinación de las tareas es la estandarización de las destrezas del trabajador. ¿Por qué? Porque si necesito aumentar mi oferta en la organización de servicios de salud mental, voy a necesitar contratar gente que acredite de un modo u otro. No puedo poner a dedo a mi primo que no tiene competencias para desarrollar esa función. Voy a tener que contratar a alguien que acredite que es portador de saberes y competencias para trabajar en salud mental con otras personas que padecen cuestiones de salud mental. Con lo cual, voy a tener que contratar psicólogos, psicólogas, psiquiatras, como dije antes, y si necesito aumentar no sé, la oferta de cuestiones de salud sexual, reproductiva, voy a tener que contratar ginecólogos, ginecólogas, obstétricas, no sé. Digo, pero voy a tener que contratar a gente que de alguna manera acredite que tiene incorporadas las competencias necesarias para desarrollar esa función. Aquí no es fácilmente reemplazable por el trabajador por otro, que rápidamente le enseño lo que tiene que hacer como era en la panadería. Acá necesita una instancia de capacitación y formación de años que de alguna manera garantice que puesto a jugar el juego, va a tener las competencias para hacer. Voy a volver sobre esto bastante en el rato que nos queda de encuentro. En el núcleo operativo, en la base operativa, o sea, donde están los trabajadores, hablemos del hospital, por ejemplo, los trabajadores más directamente vinculados con la producción del servicio sanitario, del servicio de salud, hay una tendencia, primero son profesionales, ya en su mayoría, ¿no? Son profesionales que acreditan estas competencias y entran por eso. Rindan concurso, entren a dedo, no puedo poner a alguien que no tenga esas competencias. O sea, me falta un enfermero, enfermera en la terapia intensiva del hospital de niños, y bueno, no puedo poner a cualquier persona. Tengo que poner a alguien que de alguna manera acredite que tiene las competencias necesarias para estar allí. Por eso estandarizo las destrezas que necesita tener esa persona para poder ingresar. Lo haga por concurso, lo haga a dedo, va a tener que ser alguien que tenga esas competencias. ¿Por qué? Y porque no puedo confiar en la estandarización de los procesos. Por ejemplo, decirle, mira, no importa que vos no sepas nada de esto, si te entra no sé qué decirte, un traumatismo cráneoencefálico grave, vos buscás acá traumatismo cráneoencefálico y te lee y te dice todo lo que tenés que hacer. Y no vas a ver. Si respiración asistida, vos te buscás acá en el librito, lees y lo sabes. No, bueno, para poder interpretar lo que dice el librito tenés que tener una formación que te permita leer y decodificar eso. No se puede confiar, digo, en totalmente en la estandarización del proceso y que ese trabajador no competente pueda hacer lo que tiene que hacer allí en la terapia intensiva. Tampoco en la supervisión directa, porque cuando esté de guardia, ese enfermero en la terapia intensiva no voy a estar, para poder estar supervisándolo las 24 horas que es lo que hace, ¿no? Tampoco en el ajuste mutuo, porque no tiene las competencias ni siquiera para establecer un trabajo en sincronía con otro que también maneja ese trabajo. O sea, de alguna manera va a tener que entrar porque tiene las competencias para hacer, ¿no? O puede acreditar que las tiene. Entonces, esto es muy importante. Por eso se llama burocracia profesional y por eso se llama estandarización de las destrezas al principal mecanismo, no al único, coordinador de las tareas en estas organizaciones. Entonces sí, si entra con esas destrezas, va a tener que construir ajuste mutuo con sus compañeros de guardia, va a ser supervisado de algún modo por alguien, pero probablemente no sea una supervisión tan directa eh, y tan cercana, ¿no? Tan panóptica como la de una burocracia verdaderamente mecánica.
Pero voy a profundizar un poquito esto. Como son trabajadores del conocimiento, no son trabajadores manuales los que se desempeñan aquí, aunque hagan cosas con las manos, insisto, son trabajadores del conocimiento, son trabajadores que tienen una tendencia a profundizar su formación y sus competencias de un modo que es prototípico, y que no digo que esté mal, digo que estoy describiendo, pero que en la práctica tiene algunas consecuencias, digamos. Por ejemplo, digo cualquier cosa, ¿no? Vamos a reírnos un poco de los médicos, así eh, disfrutamos un poquito. Eh, un médico se recibe de médico, después decide hacer gastroenterología, después decide hacer hepatología dentro de gastroenterología, por ejemplo. Después se pone a estudiar con mayor profundidad la acetilación del alcohol en el hígado, entonces se vuelve especialista en la acción y la función de la enzima citocromo P450 que acetila el alcohol y que no sé qué, y presenta trabajos científicos en el Congreso de Connecticut, y le va bárbaro, y que yo, entonces ahora que es una profesional súper valorado por esta competencia, por esta tendencia a profundizar en el conocimiento, o sea, ser cada vez más especialista de una parte más específica, más chiquitita, pero ahora que tiene prestigio gracias a eso, lo nombran director del hospital, o peor, ministro de salud. Y resulta que los problemas que va a tener que enfrentar no tienen absolutamente nada que ver con el camino del desarrollo de sus competencias que desarrolló en su vida profesional. Va a tener que enfrentar problemas que son totalmente distintos y que no respetan esa lógica disciplinar. Y te quiero ver como director del hospital si sos el super o la super especialista en la citocromo P450. Entonces, esto es una cuestión que vamos a trabajar en algún otro encuentro de este primer seminario de políticas y organizaciones de salud, porque me parece fundamental. Pero quería destacar entonces que a la base operativa de las burocracias profesionales se ingresa si se pueden acreditar las competencias que se buscan que el trabajador tenga, por eso la estandarización de sus destrezas es el principal mecanismo de coordinación de las tareas, no el único, y que encima de eso está esta tendencia a profundizar el crecimiento profesional, profundizando el conocimiento y siendo cada vez más conocedor de una parte específica. Y esto a veces es fuente de fragmentación del proceso de trabajo y de dificultades en las organizaciones profesionales. Se mete como algo de carácter mecánico, algo que se parece a aquella fragmentación del proceso de trabajo de que mostraba Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos. Esto es una cuestión para reflexionar y para discutir en algún momento, ¿no? Tal vez en nuestro encuentro sincrónico de cierre de este núcleo. Pero vamos a avanzar, entonces. Vamos a analizar un poquito más las diferentes partes de la organización. Recuerden, cumbre estratégica, línea media, base operativa, staff de apoyo, staff de tecnología. Vamos a sacar un poquito de jugo de cada una de estas partes. En la burocracia mecánica, vuelvo a la pirámide original que tenemos en nuestra cabeza, la distribución formal del poder se correspondía bastante bien con la distribución real. Vuelvo a repetir. En la burocracia verdaderamente mecánica, la fábrica de autos o el ejército, digamos, la distribución, las verdaderas pirámides, la distribución formal del poder, o sea, lo que muestra el organigrama, el que está arriba son poca gente que tiene más poder, en el medio hay un poco más de gente que tiene más poder que los de abajo y menos poder que los de arriba, y abajo hay mucha gente que tiene menos poder que los del medio y menos poder que los de arriba. En las burocracias mecánicas, productoras de bienes, en el ejército o en las grandes pirámides administrativas, productoras de regulaciones, esto, la distribución formal del poder, se condice, se correlaciona bastante bien con la distribución real del poder. Son verdaderas burocracias que apelan a la estandarización de los procedimientos y de los comportamientos, como les decía, y que el funcionario se ocupe como funcionario, o sea, se llame Juan o se llame María, va a desarrollar la función que tiene asignada al cargo.
Las funciones del cargo, no de la persona. Y la persona que ocupa el cargo tiene que desarrollar las funciones asignadas al cargo. Eso ya lo vimos la vez pasada. Allí la distribución formal del poder se condice con la distribución real del mismo. En las organizaciones profesionales, las que nos ocupan, la autoridad no se corresponde tan directamente con la autoridad formal. O sea, quiero decir, en criollo, vos podés ser el director o la directora del hospital, pero tenés bastante poder, incluso más que la dirección del hospital a veces, si sos la o el super neurocirujano, recontra reconocido, super validado en el campo de la salud, super legitimado por sus pares. Entonces el tipo, la mina esta que es portadora de este poder, de este capital simbólico, también, también, este capital cultural institucionalizado, para volver a pasar algo de Bourdieu, y en especial este capital simbólico, en el sentido de que es portador de una capacidad de imponer representaciones en los demás, modos de ver y de comprender el juego en el que se está jugando, esta persona que es portadora de ese poder, de ese saber poder con fuerte carácter simbólico, no quiere ser o directora del hospital. ¿Por qué? Porque o ella juega su juego de especialista con mucha libertad de acción, con mucho poder de meter sus temas de interés en la agenda de la dirección de la institución, con mucho poder para hacer eso, incluso en agendas de afuera de la institución, de hacer valer sus intereses, de hacer valer su prerrogativa, de hacer valer sus deseos, mucho más que siendo director del hospital o directora del hospital, que va a tener que asumir la responsabilidad de lo que pasa adentro y la responsabilidad general en relación afuera también, etc. No quiere saber nada, no quiere saber nada. Acá la autoridad, acá la distribución real del poder se corresponde menos con la distribución formal. El organigrama no es una buena foto de cómo está distribuido el poder en esta organización. ¿Por qué? Porque hay mucha autoridad de naturaleza profesional, hay mucho poder en la base, ligada a ese saber poder profesional y a la legitimación de sus pares. Esto es un aspecto muy importante para comprender el juego organizacional de estas organizaciones. La autoridad es de naturaleza profesional y de fuerte carácter simbólico. Hay dificultad para la supervisión directa. Yo no puedo estar adentro del consultorio del psicólogo, de la psicóloga del neurocirujano, adentro del quirófano, supervisando cómo hace. No es que no haya supervisión directa. Digo que hay más dificultades para hacer. No puedo estar de guardia a las 24 horas siguiéndole los pasos a alguien. Las posibilidades de hacer una supervisión directa de verdad en estas organizaciones son menos probables, es menos probable, por lo cual no quiere decir que no exista supervisión, lo cual hace que se comprenda, me parece, que el principal mecanismo, no el único, de control de las tareas y de coordinación es la estandarización de las destrezas de los trabajadores. Entró a trabajar acá porque acreditó que es neurocirujano, o que es enfermera, o enfermero, o que es psicólogo, o que es psiquiatra, o lo que sea. Y una vez puesto a jugar el juego, hay determinados márgenes de autonomía. De hecho, si tenemos gente de salud mental, contratamos dos psicólogos, uno es más freudiano, el otro es más lacaniano, qué sé yo. Y adentro del consultorio van a tener diferentes modos de atender y diferentes modos de analizar los casos, no exactamente igual, y van a tener determinado margen de autonomía para hacerlo. Mucha más autonomía ligada a su saber poder profesional que la que tiene el tipo que le mete el picaporte a la puerta en la fábrica de auto. Que no se le puede ocurrir poner el picaporte así vertical en vez de ponerlo horizontal, porque lo cazan de las pestañas a los 3 segundos. Si a un auto nuevo de la Mercedes-Benz se te ocurrió, porque te pusiste creativo, ponerle el picaporte vertical. Entonces, aquí hay más dificultad y no es necesariamente malo para la supervisión directa. Hay más autonomía en los trabajadores de la base, mayores márgenes de autonomía ligado a ese poder, saber, poder. Hay, y atención con esto, estamos analizando algunas características de la base operativa
del núcleo operativo de las burocracias profesionales, hay una tendencia a realizar por parte de estos trabajadores cierto encasillamiento de los pacientes. Esto es muy fuerte, muy importante. Yo estoy en la guardia de un hospital, me golpean la puerta a la guardia. De este lado estamos nosotros, los profesionales de la salud. Del otro lado de esa puerta está el infinito de posibilidades. El infinito de posibilidades. Puede venir uno vomitando, puede venir uno con un balazo en una pierna. El infinito de posibilidades. Eh, Puede venir alguien con un ataque de pánico. El infinito de posibilidades. Golpea la puerta, hago pasar. Ya pasando la puerta, se va a poner en marcha un mecanismo de interrogatorio, de anamnesis, de evaluación de la situación, que en alguna medida lo va a ir encasillando a ese paciente en algunas de los saberes y de las competencias del que está mirando. Entonces, si estamos con, qué sé yo, con un practicante, concurrente, en la guardia, haciendo guardia externa de, de cardiología, está haciendo una concurrencia de cardiología, pero hoy está de guardia en la guardia externa, y bueno, si viene un dolor abdominal, lo primero que va a pensar, y le va a hacer un electro, va a pensar un infarto, y si es concurrente, en vez de ser de cardiología, es de gastroenterología, lo primero que va a pensar es que va a tener que meterle un tubo para ver si tiene una gastritis erosiva o qué sé yo. Digo, el modo de eh, identificar o de diagnosticar o de presumir qué es lo que está pasando con el paciente está fuertemente impregnado por la formación profesional de quien mira, y va a tener una tendencia a encasillarlo en alguno de los saberes previos en lo que pueda acomodarlo, ¿no? Por eso la necesidad de un trabajo interdisciplinario, por eso la necesidad de tener más de una mirada, etcétera. Pero que esto juega en estas organizaciones. Los trabajadores tienen mayores márgenes de autonomía para pensar y para actuar, y esa mayor autonomía está ligada a su saber poder, que tiene su potencia y que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero que tiene tanta potencia que hay márgenes de autonomía tan amplios en estas organizaciones que incluso se vuelven márgenes de discrecionalidad. Por ejemplo, no, mire, acá no se sabe, le van a tardar en hacer esto 3 semanas, pero si usted quiere, mire, esto me parece re importante, váyase a mi consultorio el miércoles, que yo ahí no le voy a cobrar, lo voy a hacer, qué sé yo qué, pum, 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 hasta la posibilidad de derivarse pacientes al privado en el propio ejercicio de la función. Y no estoy haciendo un juicio moral, estoy diciendo pasa. Y no estoy diciendo está mal, está bien, está mal, pero no estoy queriendo transmitir eso. Lo que estoy queriendo decir es que hay márgenes de autonomía y de discrecionalidad para poder hacerlo. Y ese margen está ligado al saber poder profesional y a la validación social y a la legitimidad social de estas prácticas, ¿no? Los productos del trabajo no se pueden medir fácilmente. En los autos vos sabés cuántos autos hiciste, cuánto te costó producirlo, la racionalidad económica en la fábrica, en la pirámide, en la pirámide maquinal, es más fácil de cuantificar lo que usaste, lo que produjiste, establecer indicadores de efectividad, de eficiencia. ¿Nosotros qué producimos? Salud. ¿Qué es salud? No sabemos, porque tenemos una organización mundial de la salud que dice que la salud es el completo estado de bienestar biopsicosocial. ¿Conocen ustedes a alguien que esté en completo estado de bienestar biopsicosocial? Yo no estoy. Ustedes probablemente tampoco. Si no tienen varices, tienen dolor de cabeza. Si no tienen dolor de cabeza, tienen miopía. Si no tienen, digo, entonces, trabajamos con algo que, producimos algo que ni siquiera lo podemos definir, ni siquiera una organización mundial dedicada a eso lo pudo definir de un modo satisfactorio. Imagínense, digamos, cómo vamos a cuantificar cosas. Si bien podemos decir atendimos 400 pacientes, ¿ustedes confían en lo que escriben los médicos como diagnóstico cuando en las planillas que tienen que llenar? ¿Confían en que esas planillas se llenan? Etcétera. Digo, las posibilidades de llenar la planilla bien, de llenarla mal, de ponerla de acuerdo al DSM o de poner cualquier verdura, son mucho más amplias que lo que pasa en las burocracias mecánicas, por lo cual trabajamos con gente
trabajamos con sujetos, somos sujetos, tenemos márgenes de autonomía y no tenemos mucho apego a la formalización de las cosas, escribir, etc. Entonces, la posibilidad de objetivar de un modo más consistente lo que hacemos y no está muy claro. Trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho. ¿Qué hiciste? Y no te puedo decir con mucha precisión, como sí te puedo decir en la fábrica. No digo ni que esté bien ni que esté mal, estoy describiendo, no estoy juzgando. ¿Está bien? Los productos del trabajo, las burocracias profesionales no pueden ser medidos fácilmente. Estas y muchas otras son, yo elegí estas como más rutilantes, como más llamativas, son características de la base operativa de las burocracias profesionales que hacen a la singularidad de estas organizaciones. Hay mucho poder en la base ligado a ese saber poder profesional, hay muchos márgenes de autonomía, tanto hay que algunos autores hablan de que son, no solamente no son pirámides, sino que son pirámides invertidas, porque el verdadero poder está en la base. El organigrama igual me sigue mostrando la pirámide, me sigue mostrando que arriba hay poca gente con poder y abajo hay mucha gente sin poder. Sin embargo, en el ejercicio de las funciones en estas organizaciones, la verdad es que hay mucho poder en la base, mucho poder de hacer y mucho poder de impedir hacer en la base de estas organizaciones. Tanto es así que algunos hablan de que se invierte la pirámide, porque verdaderamente el poder está en la base. Será así en algunos momentos, será así en algunas circunstancias, pero por lo menos creo que se puede afirmar de que no se comportan exactamente igual que las pirámides verdaderas, que las pirámides maquinales, pero el tema es que en el sentido común nosotros creemos que sí. Entonces estamos intentando dar elementos teóricos para comprender esta singularidad de nuestras organizaciones. Vamos a pasar un poquito a ver qué pasa con la cumbre estratégica, o sea, con los directores o directoras de estas organizaciones. Dice Mintzberg, el gestor profesional, o sea, el director, la directora, la dirección de un hospital, por ejemplo, pasa mucho tiempo manejando perturbaciones en la estructura, quilombos, eh, del cotidiano. O sea, si hay algo que tiene garantizado un director de hospital es una lluvia inclemente y permanente de quilombos cotidianos que se le meten en su agenda. La posibilidad de que quienes trabajan en la base operativa metan un tema de interés de ellos en la agenda de la dirección es muchísimo mayor de la que tiene el que pone el picaporte en la puerta del auto de meter su tema de interés en la agenda de la dirección de la Mercedes-Benz. Acá todo entra a la dirección, todo pasa a la dirección. Es más, los gestores llegan a la dirección y dicen, queremos hacer una gestión de puertas abiertas. Ah, no me digas. Bueno, va a estar sometido a una lluvia inclemente de cosas que sin ningún tipo de procesamiento, sin ningún tipo de jerarquización, de procesamiento previo, digo, van a llover sobre su escritorio entre las 9 y las 11:30 de la mañana. Una lluvia inclemente de cosas sin ser procesadas ni jerarquizadas. ¿Por qué? Y porque el poder y la autonomía que tienen en la base operativa hace que tengan mucha llegada a la dirección. Entonces, quienes pasen, yo soy director del hospital y soy pediatra. Y vienen los del servicio de salud mental. No puede ser que patatí, que tatacá, que tututú, que papá. Bueno, me traen problemas a la dirección. Eh, o vienen los de odontología. No puede ser que el sillón, el anestésico de no sé qué cuánto que se compró, que pitipé, o vienen el neurocirujano, o vienen los de cardiología, o vienen los que vengan. Digamos, vienen los que vienen, vienen con sus problemas a la dirección y ellos son especialistas del problema que me traen, pero me lo traen a mí, me lo dejan en mi escritorio y yo no sé de eso. Entonces, cada vez que me dicen, che, los de pediatría quieren hablar con vos, me pongo contento porque me formé en ese servicio, porque los conozco, porque sé de ese trabajo y más o menos con algún criterio voy a poder decir algo sensato. Pero de todo lo demás, tengo una situación de relativa debilidad respecto de eso, porque los que vienen a traerme sus problemas y me lo dejan en el escritorio esperando que yo lo solucione, son especialistas en el problema que me traen. A mí, que no tengo ni idea de lo que me traen. ¿No? Entonces, esta es una posición de relativa debilidad, de una debilidad muchísimo mayor de
el poder que tienen los que están encumbrados en las organizaciones verdaderamente mecánicas, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante que también se comprenda. No, aquí en estas organizaciones nuestras profesionales, la distribución formal del poder no tiene tanto que ver con la distribución real del poder. Yo formalmente soy el director del hospital, pero en lo real no soy el que tiene más poder en la organización. Lo tendré en algunas circunstancias, pero no en muchísimas otras donde quien verdaderamente tiene poder es quien está en la base operativa. ¿Está bien? Esto es muy importante para comprender cómo posicionarse si hay que jugar este juego también, ¿no? Conocer esta relativa debilidad. Y si encima, cuando me empiezan a llover los bolonquis ajenos, me quiero poner en general Cadorna y en ponerme verticalista y a bajar línea dura, lo único que voy a hacer es encender la máquina de impedir, porque la posibilidad que tienen de boicotear mi gestión los del núcleo de la base es muchísimo mayor que la que tienen de boicotear mi gestión el que pone el picaporte en la puerta del auto, digamos. Ahora bien, los profesionales de la base operativa esperan que de la dirección le resuelvan cosas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ejercer su trabajo profesional como les gusta hacerlo. Hacer la endoscopía, estar ahí, ver si esta es una úlcera o si es un cáncer, biopsiarla, esperar el resultado, taca, taca. Quieren jugar ese juego. A los profesionales en general, a los de la base operativa, no les importa tanto el juego en el campo de la salud, más que a ellos les encantaría desarrollar su saber profesional específico sin que nada lo interfiera, nada lo obstaculice, nada le rompa la guinda. Entonces esto puede ser fuente. En cambio, el director o los directores de la organización sí están jugando un rol clave en los límites de la organización y en los vínculos de la organización con el afuera y con otras organizaciones. Y esto puede ser fuente de poder y de legitimación. Che, estuve hablando con el Hospital X y conseguí que articulemos para que las endoscopías las hagamos. Entonces lo del servicio, qué bueno, buenísimo, vamos a hacer seminarios conjuntos para ver qué sé yo, y cuando haya algún paciente con tal cosa lo mandan ustedes para allá, pero cuando haya con otra cosa vienen para acá, pum, pum, juntémonos. Entonces, allí hay mucha margen para construir poder y legitimidad, porque el poder en estas organizaciones no te lo da el poder formal, ocupar el cargo, sino que te lo da la legitimidad de los pares. Y poder ejercer poder simbólico, imponer representaciones dominantes. Entonces, eh, ahora, para tener este margen de juego, para tener esta cintura, para gestionar estas organizaciones, hay que tener márgenes libres de la agenda y márgenes libres de la cabeza si estás en la cumbre estratégica, que en general es lo que no pasa. Si hay organizaciones en las que lo urgente te come lo importante, es en las burocracias profesionales y en especial en la agenda de quienes ocupan la cumbre estratégica de estas organizaciones. Es muy difícil ocuparse de lo importante porque lo urgente te come la agenda y te come la cabeza y te come la libido y te destruye subjetivamente en la impotencia. Entonces, hay que conocer estas cosas para poder posicionarse de un modo más sano y más constructivo para todos, para nosotros como gestores de la cumbre estratégica, pero también para apoyar el desarrollo y el potenciar las capacidades de la organización y de los grupos que la integran, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente importante para pensar cómo se utiliza el tiempo, en qué se hace foco en la cumbre estratégica, lo importante o en lo urgente, qué margen tenemos para pensar lo importante, qué margen tenemos para discutir con los de la base operativa y establecer estrategias de apoyo mutuo, de construcción de algo que valga la pena, que haga sentido, que nos corra de la queja, de la permanente insatisfacción y de la permanente enojo. Este hijo de puta, ahora que está en la dirección del hospital, se hace el macho, cierra, no nos atiende, no nos da bola, nos pone, vaya, yo que te acordás, quién lo hubiera visto acá, cómo se rascaba cuando estaba de guardia. Digo, y ese conventillo quejoso, impotente e improductivo en el que nos consumimos en estas organizaciones. Bueno, la apuesta es que empezar a conocer algunas de estas cosas y a corrernos de las lógicas que tenemos internalizadas, que no son necesariamente verdaderas, como por ejemplo la metáfora de la pirámide, de creer que el de arriba tiene todo el poder, etcétera, me parece que pueden ser de ayuda para quien quiera jugar el juego en estas organizaciones.
La línea media, ¿por qué aparece chiquitita esta línea de gestores de carácter intermedio que median, valga la redundancia, la articulación entre la cumbre estratégica y la base operativa? ¿Por qué aparece más chiquitita que en la burocracia mecánica como habíamos visto? Bueno, porque son fácilmente llanteables. Eh, digamos, cualquiera de la base operativa, por todas las cosas que dijimos, tiene la capacidad de meter su tema de interés. Los, los de ginecología van a la dirección y a veces ni hablan con el jefe de servicio. Y a veces y si es un profesional destacado y reconocido por los pares, tiene alto poder de fuego, digamos, ni habla con el jefe de servicio, lo pasa por arriba. El jefe de servicio a veces es una figura decorativa, incluso a veces falta y ni te enterás que falta, ni hace demasiada falta. Y no quiero ser irrespetuoso con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que algunas veces esto pasa, cosa que sería absolutamente impensable en una fábrica de autos. ¿Está bien? Esto es lo que quiero significar. No es que no sirve para nada un jefe de sala, sirve para muchísimo, pero sirve en tanto y en cuanto comprenda que está jugando una organización donde su rol formal no tiene que ver, su poder formal como jefe de sala, no tiene tanto que ver con ocupar ese cargo formalmente y ocupar ese raviol en el organigrama, sino que tiene que ver con cómo se construye legitimidad como jefe, de cómo es valorado por la gente que integra su servicio y otros servicios. Es esa legitimidad eh, la que le va a dar poder o la que lo va a licuar. Es esa legitimidad de los pares la que le va a dar poder simbólico o la que se lo va a licuar. No es el ocupar el cargo formalmente lo que le da el poder, ¿no? Entonces, por eso aparece aquí chiquitita la línea media. Por esta razón, no porque haya pocos jefes de sala o jefes de servicio. Hay, pero su poder es más relativo al de los demás. Y entonces, y es un poder que depende mucho, no de la formalidad del cargo que ocupa, sino de la legitimidad que sepa construir ejerciendo el rol, ¿no? Desempeñando el rol de jefe de sala, por ejemplo. Entonces, ¿y qué consideración le va a tener la dirección o no? O si la dirección va a preferir hablar directamente con los trabajadores del servicio o con lo que sea. ¿Se entendió? Por eso aparece chiquitito. ¿Por qué el staff de apoyo aparece grande? ¿No? Algo ya dijimos antes. Trabajamos en organizaciones productoras de servicios. Los servicios se producen en el encuentro intersubjetivo, personas que trabajan con personas portadoras de un saber poder profesional con personas que tienen necesidades de salud. Y en ese encuentro se produce la salud o se produce la educación, en el caso de las organizaciones educativas, y como son personas que trabajan con personas, y como no, este trabajo depende de ese trabajo vivo en acto, no depende tanto de máquinas, aunque las haya, como en otras organizaciones, eh, no es fácilmente reemplazable esta mano de obra, estos recursos humanos, esta fuerza laboral, todo entre comillas muy grandes, no es fácilmente reemplazable, les decía, entonces es gente que trabaja con gente, entonces necesitan muchas áreas de apoyo. En un hospital, en una universidad, se necesita mantenimiento, se necesita administración, áreas administrativas, se necesita, no sé, cocina, se necesita lavandería, se necesita eh, áreas de estadística, se necesitan eh, mantenimiento, creo que ya lo dije, seguridad, se necesita limpieza, se necesitan muchas áreas de apoyo. Ahora, las áreas de apoyo, y acá empiezo a meter más ingredientes para comprender la complejidad de lo que estamos hablando, y que todas las descripciones que hice en el video pasado y en este son de carácter teórico, pero que en la realidad se ven más mezcladas las cosas. Las áreas de apoyo tienden, en general, a confiar mucho para coordinar sus tareas en la estandarización de los procesos y en la supervisión directa. Quiero decir, lavandería, seguridad, cocina, las áreas administrativas, confían mucho para coordinar su trabajo específico en la estandarización de los procesos, los procedimientos, los comportamientos y en la supervisión directa, o sea, en los mecanismos coordinadores fundamentales de las burocracias mecánicas, o sea, que en alguna medida, se comportarían, ¿no?, como pequeñas burocracias mecánicas dentro de las burocracias profesionales. Entonces,
Vos fíjense lo que puede ser esto en la práctica. Si vos sos director o directora del hospital y hay algún problema en ginecología, podés hablar con un trabajador de ginecología del martes a la tarde, porque surgió algún problema, ese trabajador puede hablar con la dirección y la dirección con ese trabajador, y capaz que el jefe de sala o el jefe de servicio se entera al otro día, por ejemplo. Ahora, que alguien de limpieza hable con la dirección del hospital sin que se entere el supervisor de limpieza, no se los aconsejo ni al trabajador ni a la dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que acá la estructura formal de distribución del poder se corresponde un poquito más con la distribución real del poder en las áreas de apoyo. Lo que les quiero significar es que en muchas áreas de apoyo, seguridad, por ejemplo, se comportarían más como una especie de burocracia mecánica dentro de una organización que tiene las características de una burocracia profesional. Y esto puede implicar que debamos conocer esto para saber cómo posicionarnos. Y ahora tiro una bomba, digamos. Enfermería, que es lo que nuestro objeto de interés y de reflexión, el ejercicio profesional de la enfermería. Enfermería, nadie en su sano juicio, y en función de todo lo que venimos diciendo, podría decir que enfermería no forma parte fundamental de la base operativa, del núcleo operativo, de la base productiva de la organización productora de salud. Repito, nadie en su sano juicio podría decir que enfermería no forma parte fundamental de la base operativa de una organización productora de salud como un hospital, porque precisamente su trabajo está enfocado directamente en la producción de atención, cuidado y la producción de salud. Entonces, base operativa en términos de MINDER. Ahora, puestos a jugar el juego, enfermería confía mucho, no digo ni que esté mal ni que esté bien, estoy describiendo y estoy provocando una discusión que es la siguiente. Enfermería confía en la estandarización de los procesos, confía en la estandarización de los procedimientos y confía en la estandarización de los comportamientos y en la supervisión directa como principales mecanismos de coordinación de sus tareas, en buena medida. Si esto es así, la organización propia de enfermería muchas veces podría configurar una estructura más piramidal que la que yo describí para la base operativa. Esto no significa que sean staff de apoyo. No, no, ellos están, los enfermeros y enfermeras, ustedes están muy involucrados en la producción de salud. Sin embargo, al modo de organizar su trabajo específico, estandarizan procesos y los supervisan. Y esto hace que haya como estructuras paralelas incluso de poder. Porque, por ejemplo, un enfermero que lleva muchos años en una sala, por decir algo, la verdad que el jefe de servicio médico. Ahora, si la supervisora o el supervisor de enfermería se le planta duro por alguna razón, ahí, o incluso para el vínculo con la dirección, lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo les intenté dar insumos, conocimientos y cosas que trabajó Mintzberg para que vean la complejidad del juego en la que estamos metidos, digamos, que algunas cosas son así, pero son asá, creo que son así, pero son un poco asá, y nada de esto es puro. En la práctica está todo medio mezclado, pero tener los elementos para poder decodificar estas sutilezas, encontrar estas distinciones conceptuales y prácticas, nos puede ayudar a posicionarnos y a jugar el juego complejo en el que estamos metidos. ¿Se entendió? No estoy diciendo de ninguna manera que enfermería no sea núcleo operativo, base operativa fundamental de una organización profesional. Lo que estoy diciendo es que muchas veces la propia organización interna de enfermería adquiere, por las razones que les dije, un carácter más piramidal y esto es fuente también de contradicciones y conflictos en las organizaciones. No digo ni que esté mal ni que esté bien, porque creo que muchas de estas cosas se hacen también para poder defenderse de los tiburones. Pero esto sucede y esto es fuente de potencialmente al menos de contradicciones y conflictos y que no son mala palabra y que son esperables absolutamente en estas organizaciones porque no son máquinas.
Acá la metáfora de que si todos los engranajes funcionan bien y de un modo articulado la máquina funciona bien, corre hasta cierto punto. Por estas razones que estamos en estas organizaciones complejas en las que nosotros estamos, hipercomplejas, decía Mario Testa, si todos hacen bien lo que tienen que hacer y, y se articulan con los demás, eso es fuente de contradicciones y conflictos. Y si todos hacen mal lo que tienen que hacer y de un modo desarticulado, eso es fuente de caos. Esa es la complejidad de nuestras organizaciones. Bueno, disculpen que estuve redundante, pero son cosas que creo que son importantes. Porque el staff de tecnoestructura, la pelotita que nos queda, aparece chiquitita en las burocracias profesionales. ¿Quiénes serían en las burocracias profesionales los integrantes del staff de tecnoestructura, como eran los ingenieros de la fábrica de autos que diseñaban los nuevos modelos y estandarizaban los procesos de trabajo? ¿Quién se mete en la estandarización de los procesos de trabajo en las burocracias profesionales? Les pregunto, contesto por ustedes. Los comités. El comité de infecciosas, de enfermedades infecciosas, que nos dice que hay que lavarse las manos, que hay que cambiarse la ropa, no sé cómo, que hay que mantener áreas limpias, que hay que mantener áreas que son más sucias, y que petapín, y que la circulación del personal, y que tucutuc, y que taca, taca. Hay comités en los hospitales, hay comité de docencia, de investigación, comité de infecciosa, comité de crisis, comité de esto, comité del otro, hay. Y entonces, ¿por qué la pelota parece chiquitita? Proporcionalmente, al menos respecto de la burocracia mecánica de verdad, que era la parte clave. Ya lo... ¿Por qué aparece chiquitita? Por varias razones, pero en especial por dos, que quiero ser explicitar. Las normas y las estandarizaciones que produce el staff de tecnoestructura en las burocracias profesionales, en general se originan mayormente fuera de esta organización, pero sí tal vez en otra organización profesional. Por ejemplo, el comité no sé, de, de manejo de la bronquiolitis en el hospital pediátrico, dice, che, hagamos una reunión para establecer cómo manejar la epidemia de bronquiolitis que se viene en los próximos meses, en el invierno, ta, ta, ta. Muy bien. Entonces se juntan allí todos los cráneos y ¿qué hacen? Y agarran las normas del Garraham, agarran las normas de Gutiérrez, del hospital de Connecticut, y hacen sarasasasasasasasasa, lo ajustan un poco a su realidad y a su contexto, y dicen, bueno, estas son las nuevas normas de abordaje de la epidemia de bronquiolitis, y ponen ahí doctor Federico, doctor... En realidad no inventaron nada, simplemente, y no está mal, simplemente como hay estado del arte, como hay producción teórica y práctica en otras organizaciones profesionales, en otros hospitales y en otras universidades, digamos, se toma eso, se adecua a nuestro contexto, pero no son los creativos que inventan algo de cero como puede ser el Mercedes-Benz que hacen el staff de tecnoestructura de la Mercedes-Benz. Digo, por eso en parte es chiquitita, pero fundamentalmente además, porque los que estandaricen estos cráneos en los comités de la organización burocracia profesional, los profesionales de la base, los que laburan en la producción de salud, lo van a obedecer en tanto y en cuanto quieran obedecerlos. Quiero decir, hay márgenes de acción para fregarse de lo que estandarizaron en el comité de infecciosa. Hay márgenes para que los profesionales de la base hagan o no lo que se estandarizó, cosa que no sucede en la burocracia verdaderamente mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ustedes quieren, agarren a cualquier profesor médico súper encumbrado que anda de guardapolvo blanco por el hospital, vayan y cultívenle esta parte de acá atrás del cuello y van a encontrar una pseudomona así, asesina, criminal, porque como el tipo es muy importante en la organización, es estéril, digamos, o sea, una cosa así. No se lava las manos el tipo, entra al quirófano, no se lava las manos, porque él es Dios o ella, entonces, bueno, eso, de eso estamos hablando, de esos márgenes de autonomía. Y por eso la burocracia, perdón, el staff de tecnoestructura en la burocracia profesional aparece graficado como más chiquitito, por esas dos cosas, porque muchas de las cosas que se estandarizan ahí de alguna manera se importan de otras burocracias profesionales, por un lado, y por otro lado, porque lo que se estandariza ahí en el comité de docencia e investigación, en el comité de infecciosa, en el comité de bronquiolitis, en el comité de lo que quieran, los profesionales de la base lo van a hacer o lo van a dejar de hacer en función de la gana que tengan.
Y si quieren que lo hagan, van a tener que trabajar más que en la estandarización, en la construcción de legitimidad a esa estandarización. Repito, si ustedes están en el comité y quieren que se hagan las cosas conforme ustedes las estandarizaron, más que trabajar en la estandarización, van a tener que trabajar en la construcción de legitimidad para esa estandarización, de legitimar en la base esa estandarización. Van a tener que hacer mucho esfuerzo para que lo adopten los de la base operativa a esa estandarización, porque tienen márgenes de acción para no hacerlo. Con esto les quiero mostrar que la máquina de impedir en estas organizaciones es realmente muy poderosa. ¿Está bien? Algunos elementos teóricos para comprender la singularidad de las organizaciones profesionales que nos ocupan, ¿no? ¿Por qué los profesionales de la base se molestan en entrar en organizaciones como esta entonces? ¿Por qué quieren entrar a trabajar al hospital? Los enfermeros, los psicólogos, las psicólogas, los médicos, las médicas, los especialistas de lo que sea. ¿Por qué quieren entrar a trabajar en estas organizaciones si son tanto quilombo? ¿Por qué quieren entrar? Porque pueden compartir recursos, incluyendo los servicios de apoyo, que acá pueden hacer estudios complementarios que de alguna manera les faciliten su trabajo, porque acá pueden contar con limpieza, con un montón de cosas que tendrían que financiar ellos de trabajar afuera de estas organizaciones, para aprender unos de otros y para capacitar a nuevos reclutas, dice el amigo Minsberg, ¿no? Para formar gente, para constituir equipos, para aprender unos de otros, para profundizar su conocimiento, como decíamos antes, para obtener clientes, dice, y dijimos que había márgenes de autonomía incluso para patearse pacientes a sí mismo, patear el córner y cabecearlo al privado, porque los clientes a menudo necesitan los servicios de más de un profesional, entonces me permite tener una capacidad de juego y de articulación con otros mucho mayor, ¿no? De ahí la necesidad de la multidisciplina, de la interdisciplina, que estas organizaciones garantizan. Tengo a quién recurrir cuando necesito apoyarme en otro saber específico, en otro saber profesional, para transferirse clientes entre ellos, dice el amigo Minsberg. No, no te puedo creer. Para controlar entre ellos las decisiones administrativas que los afectan. Acá los profesionales de la base operativa tienen más poder que los trabajadores de la base de una burocracia mecánica de verdad, tienen más poder, digo, para controlar las decisiones administrativas que los afectan. Tienen mucho más poder de fuego y de juego ligado al saber poder profesional que detengan. Esto hace a la complejidad de la gestión en estas organizaciones. Entonces, repasemos. Las estrategias de la burocracia profesional, escuchen esto, por favor, concéntrense en esto, es fuerte y es bien diferente de las burocracias mecánicas que analizamos en el video anterior. Las estrategias de la organización, las estrategias de la burocracia profesional son en gran parte las estrategias de los profesionales individuales o de los grupos corporativos que están adentro de la organización. Las estrategias de la organización son en gran parte las estrategias de los profesionales individuales, en algunos casos, o mayormente de los grupos profesionales de carácter fuertemente corporativo que están dentro de la organización. Tienen mucho poder, tienen en estas organizaciones, el hospital, mucho poder organizaciones que no están dentro del hospital, como por ejemplo las asociaciones profesionales, los anestesistas, el colegio de médicos, etcétera, etcétera. Tienen mucho poder y están fuera de la organización, sin embargo, tienen mucho poder adentro de esta organización. El gestor, el director, la directora, los directores no pueden imponer su voluntad sobre los profesionales del núcleo operativo, como sí se puede hacer en el ejército, como sí se puede hacer en la fábrica de autos. Acá no pueden imponer su voluntad. En lugar de eso, dice Milberg, deben confiar en su poder informal. O sea, ¿son formalmente el director o la directora del hospital? Sí, pero si quieren que les vaya bien en la gestión, tienen que confiar en su poder informal. Establecer vínculos, ganarse afecto, ganarse legitimidad. En lugar de eso, dice,
Para ganar ese poder informal deben aplicarlo sutilmente, sutilmente, sabiendo que los profesionales no quieren otra cosa que ser dejados en paz. ¿Qué significa ser dejados en paz? Dejarlos hacer su trabajo de especialista como les gusta hacer. De esa manera, dice, pueden lograr con el tiempo, recurso fundamental en la gestión, con el tiempo, cambios que los profesionales hubieran rechazado de plano si se los hubiera propuesto a todos de una vez de entrada. Quiero decir, esperen que me estoy quedando sin batería y no quiero. Ahí va. Si de pronto se despierta inspirado el director o la directora del hospital y baja una línea dura, a partir de hoy vamos a hacer tal cosa, bueno, desde ya les digo que eso no va a funcionar. Ahora, si apela a su poder informal, va, construye vínculo, empieza a charlar con uno, empieza a charlar con otro, empieza a melonear en ese sentido y empieza a meter el tema que le importa a la dirección, empieza a meterlo de a poquito y va construyendo cierta legitimidad para eso y va invitándolos y facilitándole cosas. Y te acordaba que habíamos hablado y patatá, de catatá, va a lograr transformaciones y cambios incluso logrando la adhesión de los profesionales de la base, cosa que no hubiese logrado nunca si iba con una bajada de línea dura. En cambio, en el ejército sí, se baja línea dura y hay un principio de obediencia y de autoridad, ahí que la autoridad se condice, la formal con la real, el ejercicio del poder, la posibilidad de que eso funcione es mayor. Acá, olvídate, olvídate. Con lo cual, me parece que cualquiera que aspire a ejercer un cargo directivo en estas organizaciones, estos conocimientos le vendrían bien, como mínimo. La burocracia profesional, el hospital, la universidad, es la única de las 5 configuraciones, digo 5, hasta ahora dijimos 3, burocracia simple, el taller, burocracia mecánica, la fábrica de autos, por ejemplo, burocracia profesional, el hospital o la universidad, entre otros. Dijimos 3, hay 2 más que se las comento al final porque no los quiero enloquecer. Dice Mintzberg, vuelvo, la burocracia profesional es la única de las 5 configuraciones organizacionales que responde a 2 de las necesidades más importantes de las personas contemporáneas. Es bastante más democrática que otras organizaciones. Difunde su poder directamente a los trabajadores. Hay mucho poder en la base de estas organizaciones. Por lo menos, dice, a los que son profesionales. Fíjense esto, qué cosa fuerte para discutir enfermería, la relación de enfermería con los médicos y con otras especialidades de estas organizaciones. Pero dentro de lo que son las otras organizaciones sociales, estas son más democráticas. Hay más poder distribuido en la base, tanto que algunos dicen que la pirámide es invierte. Y además, les da a los trabajadores ligados a su saber poder profesional mayor autonomía y los libra hasta de la necesidad de coordinar estrechamente con sus pares y de todas las presiones políticas. Digamos, lo deja jugar bastante el juego de estar en el consultorio siendo lacaniano, siendo freudiano o haciendo la práctica en el consultorio. Por supuesto, qué sé yo era pediatra, bueno, si una familia viene y lo atiendo yo y viene y lo atiende otro pediatra, es probable que el problema biomédico desde el punto de vista biológico se lleve la amoxicilina que necesitaba, supongamos, pero esa atención va a ser singular y diferente. Va a ser singular y diferente, ¿no? Entonces, hay márgenes de autonomía, no es una fábrica que saca en serie las cosas. Acá hay un componente artesanal, un componente singular, un componente intersubjetivo que hace que sea difícil de controlar, que sea con más márgenes de autonomía a favor del trabajador, etcétera. Todas las cosas que ya hemos comentado. La estandarización de destrezas, o sea, qué competencias tiene que tener el trabajador para entrar a la burocracia profesional, es el principal mecanismo de coordinación de las tareas, pero, dice Misber, a lo sumo es un mecanismo de coordinador flojo, ¿no? Que no logra dar cuenta eficazmente de todas las necesidades que tiene la organización. O sea, yo necesito eh, aumentar la salud mental del hospital. Estoy con eso, no sé por qué, pero pónganle. Bueno, hago un concurso, entra gente. Correcto. No puede entrar alguien que no sepa de salud mental. Van a entrar psicólogos o van a entrar psiquiatras o van a entrar... Bueno, muy bien, entraron. ¿Garantizo que tengo solucionada la cuestión? No, no. Voy a tener más capacidad operativa de atender pacientes de salud mental, probablemente. Eso sí,
Pero eso no significa que esté resuelta toda la cuestión vinculada con salud mental. ¿Por qué? Porque entran personas que son sujetos, que tienen diferentes modos de trabajo, que no necesariamente van a lograr ajuste mutuo rápidamente, etcétera, etcétera, que no solamente, que no necesariamente se van a integrar a las otras áreas y a los otros profesionales del hospital. O sea que es un mecanismo de coordinación. La estandarización de las destrezas, a priori, es un mecanismo fundamental en estas organizaciones, pero que no logra resolver todo porque no es una organización mecánica. No es que cambiaste un engranaje que andaba mal por otro que anda bien y la cosa está solucionada. Esto también es fuente de contradicciones y conflictos permanentes. Los amplios márgenes de discrecionalidad y de autonomía no solo permite, dice, a muchos profesionales ignorar las necesidades de los usuarios. Fíjense qué cosa tremenda lo que está diciendo. Esos márgenes de autonomía de la base hace que algunos profesionales incluso puedan fregarse de las necesidades de los usuarios y también de las necesidades de la propia organización. Hay espacio para discutir, bueno, ¿qué queremos como hospital? Este hospital, ¿qué pretende? Hay espacio donde discutir. No, cada uno va, hace su trabajo, quiere que no lo jodan ahí, y se puede fregar de las necesidades del usuario y de las necesidades de la organización. Esto es una frase tremenda que a mí me parece que es una provocación, pero que es una provocación que tenemos que escuchar y discutir. Todas estas cuestiones, dice Milberg, llevan a una utilización acrítica y reflexiva a veces, acrítica de los otros mecanismos de coordinación, ¿no? Que eran, ya sabemos, la supervisión directa, el ajuste mutuo, la estandarización de productos, de procesos. Todo esto hace que no lo reflexionemos, que no pensemos en estas cosas, que nos manejemos desde el sentido común, creyendo que el que está arriba tiene poder y tiene la obligación de resolverme todo, que yo no tengo ningún poder, que soy un sujeto oprimido y alienado como era Charles Chaplin, y a veces estoy así alienado, pero no porque no tenga márgenes de autonomía, sino porque no lo supe construir en el trabajo codo a codo en el cotidiano con mis compañeros y compañeras. Repito, no soy alienado como un engranaje. Estoy alienado porque hay mucho trabajo, porque las condiciones en que me veo obligado a desarrollar mi trabajo distan mucho de ser las condiciones ideales, pero hay márgenes de autonomía para construir otro modo de hacer las cosas que no están suficientemente explorados. Es más fácil la queja, es más fácil la autovictimización, la autoindulgencia, es más fácil echarle la culpa a otro, y tenemos márgenes para mejorar esto, para mejorarlo para que nos haga bien a nosotros, para recuperar el sentido, para recuperar el sentido de pertenencia, para recuperar el sentido del trabajo, del cuidado de los demás, de los usuarios, llámenle como quieran, y de que nuestras organizaciones tengan mayor responsabilidad social y mayor poder cuidador como organización para los que vienen porque nos necesitan, pero también para nosotros mismos como trabajadores. Muchos de estos márgenes que tenemos no los exploramos suficientemente para poder vivir de un modo más sano en nuestras organizaciones. Entonces, esto creo que también merece ser reflexionado profundamente. No digo que sea fácil, no digo que sea culpa nuestra, digo que, por lo menos desde el punto de vista teórico, hay márgenes, tenemos mayores márgenes que los que creemos que tenemos para hacer cosas realmente superadoras de lo que tenemos, ¿no? Déjenme para terminar repasar alguna cosa y aclarar muy por arriba, demasiado por arriba, alguna cosa más. Nosotros estuvimos viendo que había diferentes configuraciones organizacionales. Hablamos de la burocracia de estructura simple, el taller mecánico, hablamos de la burocracia mecánica, la fábrica de autos, por ejemplo. Hablamos de la burocracia profesional, la universidad, el hospital, que era lo que nos ocupa, ¿no? Hablamos solamente de estas tres. En la burocracia de estructura simple, el mecanismo, el principal mecanismo de coordinación de la tarea era la supervisión directa por parte del dueño del taller, decíamos en broma, o como ejemplo sonso, y la parte clave de la organización era precisamente Cacho, ahí la cumbre estratégica de esa organización simple. En la burocracia mecánica, el principal, no el único, mecanismo de coordinación de las tareas era la estandarización de los procesos de trabajo y la parte clave, no la más importante, siempre la base operativa, pero la parte clave era la tecnoestructura que era precisamente la que trabajaba en la estandarización de los procesos. En la burocracia profesional, el hospital, por ejemplo, el principal mecanismo de coordinación de las tareas, no el único, por las razones que dijimos, es la estandarización de destrezas de los trabajadores y la parte clave de la organización es el núcleo operativo,
profesional por los márgenes de autonomía que tiene, ligado a su saber poder, etcétera. Porque somos personas que trabajamos con personas, pero somos personas portadoras de determinados conocimientos, de determinadas competencias, de determinadas aptitudes que nos permiten ejercer una función profesional específica, compleja, pero trabajando con personas. Un comentario al margen para terminar, sospecho que se hizo largo. Quiero solamente comentarle las otras configuraciones organizacionales que dice Mintzberg. Habla de una forma divisional. La forma divisional, para que ustedes se den una idea, es una organización grande que en su interior tiene múltiples organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de, no sé, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una organización divisional. ¿En qué sentido? En que hay dentro de su estructura del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hay burocracias profesionales como los hospitales provinciales, hay talleres de cacho, quiero decir, hay burocracias simples, hay adocracias, hay burocracias profesionales, hay burocracias mecánicas. De hecho, la parte central del ministerio, la parte que está en La Plata, digamos, no produce salud directamente, produce regulaciones. Todas esas estructuras ministeriales que tenemos a nivel central producen regulaciones sobre el campo de la salud. Entonces, muchas veces confían en el nivel central del ministerio, en la estandarización de procesos y procedimientos y en la supervisión directa, y terminan configurando organizaciones piramidales, de verdad, digamos, productoras de regulaciones, pero que pretenden influir en la producción de salud. Y en la producción de salud tenemos la complejidad en el territorio, la complejidad de las organizaciones profesionales con todas las cosas que dijimos. Por eso les digo que en el mejor de los casos, si todos hacen bien lo que tienen que hacer, la gente del ministerio hace bien la producción de regulación, del nivel central del ministerio hace bien la producción de regulaciones y los hospitales hacen bien su trabajo y las clínicas, clínicas no, los centros de salud, los hospitales, lo que sea, hacen bien lo que tienen que hacer, todos hacen bien lo que tienen que hacer, eso no garantiza que no haya contradicciones y conflictos. Va a haber permanentemente contradicciones y conflictos y diferencias, por esta complejidad que yo intenté transmitirles. Y si todos hacen mal, lo que tienen que hacer es fuente de caos, ¿no? Se los dije muchas veces. Eso es una forma divisional, una organización grande que en su seno tiene múltiples organizaciones con características diferentes, con mecanismos de coordinar el trabajo diferentes, con hábitos profesionales o no profesionales diferentes, con hábitos de esos trabajadores diferentes, y esto es lo que hace que nos parezca que la idea de sistema, de escribir esto como un sistema, es como queda medio rengo y nos gusta más la categoría de campo de Bourdieu porque da idea de esta complejidad, de esta multiplicidad de actores, portadores de saberes, portadores de poderes, portadores de capacidad de vínculo o no, y nos parece que esto da cuenta mejor de la complejidad que tenemos entre manos. Por último, una palabrita de la adocracia, que es una adocracia, una organización creada ad hoc. Por ejemplo, nosotros, digo cualquier cosa, nosotros acá estamos en esta carrera que tenemos un grupo de personas que estamos en este seminario, otro grupo de personas que están en el seminario de epidemiología y que estructuraron ese seminario con determinados contenidos, y otro que está en comunicación, para hablar de lo que tenemos hasta ahora. Y supongamos que a la dirección de la carrera, a Roberto, le dicen, che, quisiera que vengan a dar unas clases a no sé qué universidad. No, ¿cuánto? ¿Una carrera entera? No, no, dos o tres clases. Entonces es probable que se arme allí. ¿Y qué les interesa? Un poquito de epidemiología, un poquito de política y gestión, un poquito de comunicación. Supongamos que le dicen a Roberto. Entonces Roberto dice, che, ¿quién tiene ganas de sumarse? Nos ofrecen ir a dar un par de clases solamente. Entonces se arma una organización ad hoc, creada exclusivamente para eso, que se desprende de esta organización nuestra que tenemos en esta carrera y va a ir a cumplir ese objetivo y esa organización se va a terminar cuando ese objetivo se haya cumplido y la estructura jerárquica y la lógica de esa organización no responde exactamente a la lógica de la carrera tal cual está estructurada. ¿Se entiende? Se crea ad hoc para ir a satisfacer ese objetivo. Por eso el principal mecanismo allí es el ajuste mutuo y por eso es el staff de apoyo lo importante. Lo que garantiza que nosotros, llegados el caso, de nosotros, ¿quién va? Va Anita y va Patricia, yo no voy, pero va con uno de capacitación y va con uno de epidemia, va con Claudio Bloch. Bueno, listo, entonces, ¿y cómo van?
ellos hasta la otra universidad? ¿Cómo vuelven? ¿Necesitan cañón? ¿No necesitan cañón? ¿Van a pasar diapositiva? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Necesitan aula? ¿No necesitan aula? Lo que hay que coordinar más fuerte es lo que necesita el staff de apoyo. O sea, el staff de apoyo es el que va a garantizar que estas 4 personas de todo el equipo de la carrera esta vayan a dar esas 2 clases allá. Toda esa logística depende fuerte del staff de apoyo, por eso la parte clave de esta organización ad hoc es precisamente el staff de apoyo que garantiza esa logística que hace que se cumpla ese objetivo y después la organización eh, desaparece porque ya cumplió con lo que tenía que hacer. Estos son los 5 tipos prototípicos ideales, que solo son prototípicos en la teoría, de configuraciones organizacionales que describe Henry Mizner con sus principales mecanismos de coordinación de las tareas y con sus principales partes claves para entender un poco la complejidad de las organizaciones sociales. Para terminar, digo, si queremos cambiar algo, tenemos que empezar por las formas organizativas. Si queremos cambiar algo, ¿es cambiando el organigrama que vamos a mejorar o es cambiando las estructuras mentales de las personas que trabajan ahí? Si queremos un cambio que se sostenga en el tiempo, no es un cambio más de carácter cultural que cambiar la formalidad de los procesos. En otra organización mecánica de verdad, cambio el organigrama y cambio la organización. En estas organizaciones podés cambiar el organigrama y podés seguir haciendo lo mismo. Podés llamarle hospital por cuidado progresivo y adentro se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 40 años. Entonces, si querés hacer un cambio de verdad, tenés que invertir mucho en construir legitimidad a ese cambio, en melonear a los profesionales para que eso realmente tiene sentido, vale la pena, tomarte tiempo para hacerlo, no lo vas a conseguir dando órdenes, lo vas a conseguir de a poco, persuadiendo, convocando, seduciendo. Un cambio cultural no se construye por decreto, al menos en estas organizaciones. Hay que cambiar la cultura institucional y para eso hay que cambiar las estructuras mentales de los sujetos que en estas organizaciones se desempeñan. Esta es parte, son algunos aspectos que dan cuenta, o intentaron dar cuenta de la verdadera complejidad de estas organizaciones. Muchas gracias.